debe ser consciente, sobre todo la señora Dina Boluarte, de que la oportunidad, esta es la oportunidad de luchar contra ese 80% de informalidad. El peruano no es informal porque le da la gana, no, es informal porque las reglas, tanto laborales y tributarias, son asfixiantes. Muchas gracias, Omar. Vamos a hablar con mayor profundidad y extensión el día de mañana del caso de Junior Izquierdo, que además era una persona que hasta donde sabía tenía una relación estrecha con el hoy ministro del Interior cuando no era funcionario político. Él era abogado de policías, incluyendo al propio Junior Izquierdo. Y esa relación de confianza, bueno, mañana vamos a tener más información sobre esto. Provocó que en determinado momento el ministro le pidiera a Junior Izquierdo solicitudes que eran absolutamente indebidas. Y Junior Izquierdo ha presentado las evidencias de que esto ocurrió. El ministro lo ha negado acá mismo en Exitosa, de que esto haya sucedido, pero es muy serio porque si se acredita lo que está sosteniendo Junior Izquierdo es argumento suficiente para que el ministro Santibáñez deje de estar donde está, ¿no? Porque es absolutamente impertinente el pedido por lo que implica, porque no tiene que ver con lo que es la función de un ministro, ni lo que un ministro le puede requerir a un policía, y menos aún cuando estamos hablando de libertad de expresión, porque acá estamos hablando de una interferencia sobre el ejercicio del portal La Encerrona y de su conductor, director, Marcos Cifuentes. Mañana vamos a hablar en extenso de este tema, pero hoy vamos a retomar un tema que en realidad no debemos de quitarle los reflectores, que es la situación muy complicada que están pasando muchísimas empresas, sobre todo micro y pequeñas empresas de todas las actividades imaginables por la crisis que desde la pandemia venimos arrastrando y no se detiene. Y uno de estos gremios afectados es el de las peluquerías. Está en nuestros estudios la presidenta de la Asociación de Peluquerías, Rebeca Antezana. Bienvenida, Rebeca. Bueno, ¿cómo están todos? Buenos días. Se suponía que ustedes habían reclamado una serie de beneficios tributarios y facilidades que les permitan enfrentar la difícil situación que están viviendo a raíz primero de la pandemia y luego de la crisis económica, ¿no? Sí, definitivamente para nosotros fue difícil la apertura después de la pandemia. Luego nosotros hemos acudido al Ministerio de Economía a hacer de conocimiento la situación crítica que estábamos pasando, pero no fuimos escuchados. O sea, nosotros nos acercamos a ellos para encontrar una solución y ayudarnos a enfrentar esa crisis que estábamos pasando, pero no fuimos escuchados. El Ejecutivo no hace su trabajo como debe de ser. Y lo único que nos quedó como último recurso fue ir al Legislativo a solicitar ese apoyo que no recibíamos de quien le correspondía hacerlo. Entonces, esta ley ha salido de nosotros, de la asociación que ha trabajado a nivel nacional. Esta ley se aprobó en el Congreso. ¿Qué dice exactamente esta ley? Esta ley beneficia a los emprendedores de la peluquería peruana, a los centros de manicure, barberías, a todo aquel que brinda solo servicios en un 60%. Yo estoy viendo los motivos por los cuales el Ejecutivo observó y son absurdos. Pero la ley, para conocimiento de la gente, ¿qué beneficios les otorgaba? Les otorga la reducción del IGB al 8%, más el 2% del impuesto municipal que vamos a pagar. Es decir, que el 10% de los 18 vamos a asumir. Pero nosotros, ¿por qué estamos pidiendo la reducción del IGB? Porque los costos se han incrementado. El 95% de los productos que utilizamos es importado. Y son carísimos y no hay forma de que nosotros podamos trasladar esos costos al consumidor final. Entonces, no hay otra manera de que no sea reduciendo el IGB para que ese 8% nos ayude a paliar la crisis que vivimos, ¿no? Entonces, hemos visto los motivos que pone el Ejecutivo en su observación y son absurdos. ¿Pero qué están diciendo? Porque la ley ya se aprobó en el Congreso, el Ejecutivo lo único que tenía que hacer era publicarla. Y en vez de publicarla, la está observando y la va a devolver al Congreso. Así que no lo ha hecho ya. Una de las cosas absurdas, Nicolás, que dice es que
este servicio está destinado a las personas de mayores recursos y que no es necesario que se les tenga que dar ese beneficio y que es un mínimo de personas o de emprendedores los que se van a beneficiar. Y no es así, Nicolás. Eran 27,000 los que estaban en el RUS. Ese bolso, 27,000 peluquerías. 27,000 peluquerías que tributan sobre 8,000 soles mensuales como máximo. Ahora el bolsón son de 40,000, más 7,000 que se han incrementado los independientes. Y entonces yo no me explico si tenemos profesionales de primera en el MEF, ¿cómo no se dan cuenta que ese bolsón ha crecido por la crisis? Y muchos de los que tributaban IGB han migrado a esa categoría. Tenemos que ir a la Claro pausa. que sí. Yo te rogaría que te quedes con nosotros para terminar de explicar lo que está pasando no solo en el gremio de peluquerías, ¿no? Y esta falta de sintonía con los problemas reales en la sociedad, porque se habla todo el tiempo de la micro y pequeña empresa, el papel extraordinario que cumple para generar empleo, 80% de la chamba. Ya pues, entonces hay que apoyarlo, ¿no es cierto? No hay que asfixiarlos, que es lo que se está haciendo. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Estamos en Exitosa, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Está en nuestros estudios Rebeca Antesana. Ella es presidenta de la Asociación de Peluquerías, que es un gremio importante, ¿no? ¿Cuántas peluquerías hay en este momento en el Perú? Más de ¿Cuántas sobrevivieron además? Fueron primero unas cierre, pero en la Claro. pandemia... Mira, antes de la pandemia nosotros éramos más de 60,000, ahora hemos quedado 52,000 y en este periodo del 2024 de las 52,000 han cerrado más de 2,000 peluquerías, porque la situación es bastante asfixiante. No hay forma de poder nosotros sobrevivir, como te decía, a los altos costos que tenemos que asumir. Entonces, nosotros estamos solicitando esto. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía tiene que tener un régimen especial. Cada vez el bolsón de contribuyentes del RUS está creciendo porque el sistema tributario que tenemos es asfixiante. No hay forma de poder asumir los costos que significa pagar los impuestos. Y nosotros no es que estemos pidiendo esta reducción porque queremos ganar más. No, estamos tratando solamente de sobrevivir a la crisis. Y esos pequeños que están en el RUS, de los que se vanagloria el MEF en sus observaciones, dice... Hay muchos, pero esos pequeños están limitados. No pueden acceder al sistema financiero, no pueden emitir facturas. Y ahora, como la SUNAT parece la Santa Inquisición, todo el mundo solicita sus facturas para poder bajar su crédito fiscal. Pero estas pequeñas empresas no lo pueden hacer. Y la única manera de poder hacerlo es migrar a los siguientes regímenes. Y otra cosa importante que te quiero decir, en su informe dice que son 19 millones lo que se pierde. Es una vergüenza porque anteriormente a que sea aprobado este proyecto, su informe que presentaron al Congreso decían que eran 17 millones. Por arte de magia, aparecieron 2 millones más. Pero el monto real de lo que se recauda de impuestos de mi rubro son 6 millones hasta el 2023. Y esa información nosotros le hemos sacado de la SUNAT por la ley de transparencia. De esos 6 millones solamente son de recaudación de IGB. No hablamos de los independientes ni del RUS, que es un monotributo. Entonces, de esos 6 millones, nosotros queremos que el gobierno lo tome, ese 8% que vamos a dejar de tributar, como una inversión, a darle la oportunidad a esos pequeños emprendedores a crecer, a que puedan migrar al siguiente régimen. No, claro, es decir, no es que van a crecer tus utilidades, sino que primero vas a salvar el negocio y segundo, eso te va a permitir contratar más personal, mejorar tu capacidad de operación, la calidad del servicio que das. Definitivamente. Ahora, el tema, acá hay un fenómeno que es que este tipo de políticas como las que está imponiendo el Ministerio de Economía en relación a las peluquerías, al final termina empujándote a la informalidad. Entonces, ¿cómo haces para sobrevivir en este contexto? Informaliza la contratación de personal. Claro, y todo lo que pueda. A la ilusión. Es que yo no entiendo cuál es la capacidad profesional de
técnicos que hay en el MEF, cada día están peor. Hasta el 2016 te comento que la tributación del RUS, porque habían 5 categorías, era de 6 millones. Ahora, con 40.000, son 3 millones de soles de recaudación. En vez de darle las facilidades, la oportunidad de desarrollarse, de insertarlos en la educación tributaria, porque es gente humilde la mayoría, mujeres que están saliendo adelante solas, sin depender de un hombre. Acabo de ver tu reportaje anterior de cómo es golpeada. Pues no, estas mujeres de la peluquería peruana trabajan para mantenerse, para no depender de un hombre. El gobierno se vanagloria de que defiende los derechos de la mujer, pues mi rubro está compuesto por el 90% de mujeres. Y esta es la oportunidad que tiene el gobierno de demostrar la ayuda que nosotros necesitamos. No, además, nosotros hemos recogido de todo el país denuncias de peluquerías, incluso de pequeñas peluquerías que están agobiadas, encima de todo por los extorsionadores, ¿no es cierto? Por los cupos. Por supuesto, los cupos. O sea, yo creo que el gobierno debe ser consciente, sobre todo la señora Dina Boluarte, de que esta es la oportunidad de luchar contra ese 80% de informalidad. El peruano no es informal porque le da la gana, no, es informal porque las reglas, tanto laborales y tributarias, son asfixiantes. Miren, ustedes ven ahora con el 8% que le dieron a los restaurantes paran llenos, hay más posibilidades de trabajo, gente que necesita su trabajo. Claro, entonces, es más, es decir, como ocurrió en determinado momento, ¿no es cierto?, con este shock de inversión que se hizo, ¿no?, para sostener a las empresas durante la pandemia, ¿no?, que al final el dinero fue utilizado por las grandes empresas. Sí. Y a la vez estás hablando de que el 80%, gracias, pequeños empresarios, por sostener la economía. Bueno, entonces... 20%, claro, solo el 20%. Claro, o sea, sí. Lo que tendrías que hacer es no solo tener una política tributaria que permita la formalización, la activación económica, sino tener un manejo, por ejemplo, del acceso a crédito. O sea, deberías ir más allá de la simple política tributaria. O sea, si eres un emprendedor, si estás haciendo empresas, si estás generando empleo, entonces tienes que ser apoyado no solo tributariamente, sino con acceso a un crédito razonable. Mira, porque además, cuanto más chico eres, más caro es el dinero, más caro es el crédito. Nicolás, yo creo que la mejor inversión antes que préstamos que puede dar el gobierno es la reducción del IGB claro, para los que brinden servicio. Esa debe ser la inversión, porque eso va a acarrear a que nadie evada. Y aquel que evada bajo esas circunstancias, pues que sea bien sancionado porque se lo va a merecer. El Ejecutivo ya observó la ley, ¿no es cierto? El Ejecutivo ya lo mandó a la Comisión de Economía. Otra vez. ¿Y esto qué tendría que suceder ahora? Que la Comisión de... La Comisión de... Mira, yo de verdad, Nicolás, todo el mundo critica al Congreso, algunos, sobre todo las bancadas de izquierda, dijeron que esto iba a favorecer a las grandes franquicias. Te comento, franquicias y cadenas no existen. Cadenas son las farmacias que tenemos acá, Incafarma, Mifarma, pero en las peluquerías no existen las cadenas. La única europea que existía era, no voy a dar el nombre, solamente quedan 3 peluquerías. Y son 3 peluquerías de gente emprendedora que trabaja para poder mantenerse y sobrevivir. Cadenas, lo único que hicieron las cadenas después de la pandemia para no tener que asumir los costos laborales de cada local fue cederlo a aquellos guerreros emprendedores que quisieron hacerse cargo de esa empresa y salir adelante. Entonces, lo único que tiene que hacer ahora el Congreso, y agradecemos nosotros los asociados y a nivel nacional de corazón, que el Congreso por única vez en la vida haya puesto sus ojos en apoyar a este rubro abandonado. Lo que tendría que hacer es que el Congreso apruebe la ley por insistencia y se acabó. Por supuesto, justamente eso yo quería solicitar a todos los congresistas a que esta vez, así como lo hicieron la primera vez, lo aprueben como está por insistencia, y al Pleno en general y a la bancada de izquierda, que a mí me ha sorprendido que se supone que están con los emprendedores, con los provincianos que son los que más componen este rubro, les hayan dado la espalda. O sea, yo me sorprendo de cuál realmente es su razón de existir en ese Congreso.
todo el apoyo que hemos tenido ha sido de la bancada de derecha y ellos han dado la espalda dando justificaciones absurdas. Porque este tipo de temas, Rebeca, deberían ir más allá de las diferencias políticos ideológicas. Es decir, una vez más, estamos diciendo que la micro y pequeña empresa, los emprendedores, y en este caso, sobre todo, porque son, como tú misma lo has contado, mayoritariamente mujeres emprendedoras, que han constituido una fuente extraordinaria de empleo, que le han dado un mínimo de estabilidad a la vida de estas personas, etcétera, lo que requieren es apoyo, no requieren discursos, y eso debería estar fuera de cualquier ideología, es un sentido práctico, elemental, ¿no? Definitivamente. Porque si no, ¿qué va a pasar? Si no se aprueba, como debería ser por insistencia, la ley, ¿qué va a ocurrir? ¿Que van a quebrar peluquerías o que se van a informalizar? Por supuesto, muchas van a quebrar y aquellas que van a seguir en el RUS con esos 8.000 soles que las limita a crecer y poder emitir facturas, evadir. La ilusión es lo único que les queda. Si tanto quiere el gobierno luchar contra la informalidad, contra aquellos que evaden, no lo ahorquen a los que tributan. Al contrario, denles la oportunidad de crecer, de desarrollarse. Y no solamente es en mi actividad, es en todas las actividades. Es lo único que logran con esto, es la evasión. No hay otra alternativa para poder afrontar a la crisis, ¿no? Es lo que nosotros necesitamos. Rebeca, te agradezco mucho por estar con nosotros y yo sinceramente espero, es decir, esto nos plantea un problema bien serio, porque al final, si te das cuenta, quien gobierna este país es el Ministerio de Economía. Sí. ¿No es cierto? Son ellos los que deciden todo. Va a haber el próximo jueves una marcha de los trabajadores estatales porque ya se acabó en el Perú la negociación colectiva, por ejemplo. Si el Ministerio de Economía no está de acuerdo, no va a haber aumentos. Por más que te hayas puesto de acuerdo, que tengas acuerdo suscrito, ¿por qué? Porque el Ministerio de Economía no quiere, ¿no? Y estamos mal. Y en relación a este tema que tú traes de los emprendedores, ¿no es cierto? No tiene lógica. No tiene lógica. O sea, lo que hay que hacer es ayudarlos a enfrentar la situación y a seguir haciendo y mejorar la labor que están cumpliendo. Tributar lo que corresponde, Nicolás. Y es más, los presupuestos que tienen tanto los gobiernos regionales, las municipalidades, retornan porque por su ineficiencia no lo saben gestionar. Y yo digo, ¿por qué no invierten en darle la oportunidad a los pequeños, de los que tanto hablan, a crecer y tributar adecuadamente, ¿no? Educarlos en ese aspecto y crezcamos todos en general, no nos limiten. Quieren tenernos enanizados y que no crezcamos, y eso no me parece correcto, ¿no? Rebeca Antezana, presidenta de la Asociación de Peluquerías, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Rebeca. Gracias. Muchas gracias y mucha suerte, y ojalá que pase lo que tiene que pasar, por favor, sinceramente. yo le pido a los congresistas de corazón por todas esas mujeres guerreras, independientes, que no dependen de terceros para poder salir adelante y mantienen a su familia. Esta es la oportunidad de que los congresistas demuestren, hagan el trabajo que no hace el Ejecutivo. Háganse una, háganse una, por favor, todos, en general. Claro, ¿no? Y que unánimemente voten todos por este proyecto y den la oportunidad a los peruanos que desean crecer, desarrollarse y contribuir con el desarrollo del país, ¿no? Muchas gracias una vez más, Rebeca Antezana.